Frente a este tema en particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ha dejado claro que la actividad investigativa de la Fiscalía se limita con la presentación del escrito de acusación, y si se continúan con la misma, después de radicado el escrito, se cercenan las garantías del procesado, tal como lo dejó sentado en proyecto discutido y aprobado en Acta 057 de 25 de marzo de 2015. Ahora bien, de cara al problema jurídico que detiene la atención de la Sala, debe quedar en claro que al Estado le corresponde la carga probatoria y procesal tendiente a desvirtuar la presunción de inocencia de la cual goza toda persona, y esto lo hace a través del órgano titular de la acción encargado de la persecución penal, legítimamente designado con sus facultades y deberes otorgados por la Constitución Política en su parte orgánica. A su vez, es de atender que el proceso penal tiene dos fases, una de investigación y otra de juzgamiento, en las cuales tiene participación la Fiscalía, pero solo se predica potestad y titularidad en la etapa de investigación, la cual se fracciona en la actividad previa a la formulación de imputación y otra posterior a la misma, la cual se limita por la presentación del escrito de acusación. Ello por cuanto ante la presentación del escrito con las exigencias legales inicia la etapa de juzgamiento, donde la directriz está a cargo del juez de conocimiento que por asignación de competencia le corresponda el determinado asunto a estudiar, siendo este el escenario para controvertir, confrontar y debatir lo legalmente obtenido e incorporado en juicio. La diferencia radica en que si la Fiscalía solicita oportunamente, es decir, antes de la presentación del escrito de acusación, un medio de conocimiento y este se demora en su elaboración, no habrá problema en que a esa altura procesal realice el descubrimiento, incluso en audiencia de juicio oral, porque hay una causa razonable, y es que aún no la tiene en su poder. Pero esto no quiere decir que puede solicitar su elaboración en cualquier momento procesal, pues insiste en que al presentar el escrito solo se podrá adicionar aquello que durante la etapa investigativa se hubiere solicitado, recaudado y elaborado, mas no en etapa de juzgamiento. En consecuencia, la Fiscalía no puede continuar con la etapa investigativa después de radicado el escrito de acusación, como lo hizo en el caso de la especie, al proferir orden a Policía Judicial, de la cual se derivaron los testigos de los que se duele la defensa, toda vez que su labor investigativa culmina con la presentación del pliego de cargos, por lo que los elementos de prueba que se recolectaron en virtud de esa orden a Policía Judicial se consiguieron con violación de los requisitos formales previstos en la Ley 906 de 2004, por lo que resultan ser una prueba ilegal que debe excluirse su práctica, tal como lo pregona el artículo 360 ibidem. En reciente jurisprudencia, la Corte Constitucional en sentencia C-559 de 2019 contempló que con la presentación del escrito de acusación finaliza la etapa investigativa. Veamos. En principio, la Fiscalía dispone de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación para formular la acusación contra el imputado. Igualmente, en esta etapa la Fiscalía, junto con los organismos de Policía Judicial, investigará y recogerá los elementos materiales, las evidencias físicas y las informaciones necesarias para establecer la responsabilidad del imputado en la comisión del delito, y deberá actuar con criterios objetivos y transparentes y con respeto de los derechos fundamentales, siendo responsable además de la cadena de custodia. Si durante esta etapa de investigación se recogen elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida que permita afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe, la Fiscalía deberá presentar acusación formal contra el imputado mediante escrito de acusación presentado al juez competente para que se adelante en su contra el juicio oral. En caso contrario, solicitará la preclusión de la investigación. En este punto, de acuerdo con la jurisprudencia,
El material probatorio que la Fiscalía y la defensa recauden en la investigación no se considera como prueba sino una vez sean decretadas por el juez de conocimiento. Ello por cuanto este nuevo modelo acusatorio, la Fiscalía carece de competencia para recaudar lo que técnicamente se conoce como prueba procesal, de manera que los elementos de convicción recaudados durante la investigación tienen simplemente carácter de evidencias, elemento material de prueba o material probatorio y no constituyen fundamento probatorio de la sentencia, sino en la medida en que el juez de conocimiento decide decretarlos, valorarlos y reconocerlos en la etapa de juicio. Quiere decir ello que necesariamente la prueba debe haberse solicitado dentro de las oportunidades procesales pertinentes y no por fuera de ellas, en este caso, hasta el escrito de acusación y no posteriormente, siendo claro que la actividad probatoria de la Fiscalía cesa con la presentación de dicho escrito, al tenor de lo previsto en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, pues al momento de radicar el escrito de acusación es que se debe contar con las pruebas, artículo 336 y no posterior a este acto procesal, postura que se puede evidenciar en sentencias como la C 1194 de 2005, C 1260 de 2005 y el auto 37259 de 2013 y 33581 de 2010, decisiones en las que claramente se destaca que las facultades investigativas de la Fiscalía se agotan con la presentación del escrito de acusación, pues con este acto comienza el juicio, abriéndose paso a la fase de descubrimiento de lo recaudado. Así pues, el actuar por fuera de la facultad investigativa es violatorio de las oportunidades que establece el legislador para que se produzca la prueba y en ese sentido la prueba es ilegal, a la luz del concepto dado por la Corte en sentencia con radicado 18103. La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 superior. En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba. En reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia, SP 591-2020, la Corte dijo sobre el particular: la Sala ha explicado las consecuencias que se derivan de una prueba ilícita o una prueba ilegal. Tratándose de la primera, esto es, la obtenida con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, como la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, etc., o las que para su realización o adopción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, indignos o degradantes, necesariamente debe ser excluida, sin que pueda ser sopesada en manera alguna por el juzgador, ni siquiera tangencialmente. Ahora, respecto de la segunda, cuando en su producción, práctica o adopción se incumplen los requisitos legales esenciales, esto es el debido proceso probatorio, también ha de ser excluida siempre que la formalidad pretermitida sea esencial, pues no cualquier irregularidad acarrea su retiro del acervo probatorio. En conclusión, la labor investigativa de la Fiscalía cesa con la presentación del escrito de acusación.